En el siguiente video vamos a ver qué es la función de proporcionalidad directa y para qué sirve. La función de proporcionalidad directa es un caso especial de una función lineal y la diferencia es que las dos magnitudes o variables o las dos suben o las dos bajan y siempre lo hacen en una misma proporción que vamos a llamar constante de proporcionalidad. Antes de adentrarnos en la función de proporcionalidad directa, vamos a hablar un poco de las funciones y las variables que intervienen en las funciones. En toda función hay dos variables, una dependiente y una independiente. Nosotros vamos a identificar cuál es cuál. La variable independiente, que se grafica sobre el eje de abscisas o también llamado X, que es el horizontal, y la variable dependiente, que se grafica en el eje de ordenadas o también llamado Y. Vamos a situarnos en una remisería, donde en cada recorrido o cada viaje tenemos dos variables. Una de las variables son los kilómetros y la otra el precio del viaje. Nosotros tenemos que saber cuál es la variable dependiente y cuál la independiente. Entonces nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿El kilómetro depende del precio o el precio depende de los kilómetros que recorramos? Como bien deben suponer, el precio depende de los kilómetros que recorremos. Entonces, el precio es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de los kilómetros que recorremos. Por eso los kilómetros es la variable independiente. Ahora podemos volver entonces a la función de proporcionalidad directa, donde vamos a ver los aspectos principales, que nos va a ayudar a darnos cuenta si hablamos de proporcionalidad directa o no. Primero y principal, tenemos que saber que siempre, como dijimos, hay una constante de proporcionalidad. Ambas variables aumentan siguiendo esa constante o disminuyen siguiendo la misma constante. ¿Y cómo la vamos a identificar o calcular? Vamos a hacer la siguiente fórmula. K, que es la constante, se calcula haciendo la división entre la variable dependiente que dijimos que también la llamábamos Y dividido la variable independiente, también llamada X. Esto nos va a ayudar a calcular la constante de proporcionalidad. Una vez que obtuvimos la constante, ahora vamos a ver cuál es la fórmula que relaciona o vincula a todas las funciones de proporcionalidad. Para armar la fórmula vamos a tener que hacer Y es igual a K, que es la constante, multiplicada por X. Siempre vamos a multiplicar a la X, que es la variable independiente, por K, que K es la constante que aprendimos a calcular recientemente. Como dijimos al principio, la función de proporcionalidad directa es un caso especial de la función lineal y su gráfico también es un caso especial de una función lineal. ¿Cómo va a ser ese gráfico? Ese gráfico siempre va a ser una recta ascendente que pase por el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque siempre las magnitudes van a empezar siendo 0. Situándonos en el ejemplo del remis, nosotros empezamos con 0 kilómetros a 0 pesos y después, a medida que aumentan los kilómetros, aumenta el precio. Por eso nuestro gráfico es ascendente, o sea, creciente, siempre crece. Vamos a volver al ejemplo de la remisería y vamos a poner una tabla de valores donde se ven los kilómetros del viaje y cuál es el precio. Vamos a ver. Ahí podemos ver que 1 kilómetro sale 100 pesos, que 2 kilómetros salen 200 pesos y que 3 kilómetros salen 300 pesos. Pero nosotros queremos saber si es una función de proporcionalidad directa o no. Y como dijimos, se tienen que cumplir
una condición es que siempre aumenten las dos variables o que las dos disminuyan. En este caso vemos que los kilómetros aumentan y el precio también aumenta, pero no sabemos si es en la misma proporción, ¿sí? Con el mismo porcentaje. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a tener que averiguar la constante. La constante dijimos que era K igual I sobre X, porque es variable dependiente sobre variable independiente. Pero acá tenemos kilómetros y precio, y no lo distinguimos. Nosotros no sabemos cuál es Y y cuál es X. Pero como es el ejemplo que ya habíamos hablado y dijimos que el precio depende de los kilómetros, vamos a marcarnos como que el precio es Y y los kilómetros son X. Entonces vamos a corroborar que en todas las columnas se cumpla que K sea el mismo número. Para que sea proporcionalidad directa tiene que pasar que en todas las columnas se cumpla esa regla. Si solamente una de esas columnas da distinto, ya no hablaríamos de proporcionalidad directa. Entonces, vamos a comprobarlo. Al hacer las cuentas, yo planteé que K es 100, que es el precio, dividido 1 kilómetro, nos da 100. Después, en la segunda columna, vemos que 200 pesos, que es el precio, dividido los 2 kilómetros de recorrido, nos da 100 también. Y por último, en la tercera columna, vemos que los 300 pesos, dividido los 3 kilómetros de recorrido, también nos da 100. ¿A qué conclusión llegamos? A que la constante es 100. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que por cada kilómetro que yo haga me van a cobrar 100 pesos. Por eso nuestra función va a ir creciendo de a 100 pesos por cada kilómetro que nosotros agreguemos al recorrido. Para terminar con este ejemplo, nosotros vimos que se respeta la misma constante en todas las columnas. Eso quiere decir que estamos hablando de una proporcionalidad directa. Pero nos falta escribir su fórmula. ¿Cómo sería la fórmula? Nosotros dijimos que K es 100 y que la fórmula general de la función de proporcionalidad directa es I igual K por X. Entonces lo que nos faltaría hacer es reemplazar esta K por el valor que nos dio. Entonces nos queda que la fórmula es I igual a 100 por X. Que en palabras representaría que el precio es igual a los kilómetros que recorramos por 100 pesos. Entonces acá terminamos con la situación de la remisería, ¿sí? Donde veíamos que un viaje sí tiene dos variables, la variable independiente y la dependiente, precio y kilómetros. Y acá en la fórmula nos queda representado, ¿sí? Cuál es el precio y cuáles son los kilómetros y cómo podemos hacer para calcular precio o kilómetro, depende de la situación que nos presenten. Por último vamos a ver el gráfico, que es el último de los aspectos generales que vimos de la función de proporcionalidad directa. En este caso, el gráfico quedaría, dijimos que la X eran los kilómetros, que es la variable independiente. Y el precio es la Y. Entonces, dijimos que siempre arranca en 0. 0 kilómetros, 0 pesos. Después, 1 kilómetro, dijimos que son 100 pesos. Luego, 2 kilómetros, 200 pesos. Y por último, 3 kilómetros, 300 pesos. Que si unimos los puntos nos queda la recta que representa esta situación. Ahí podemos ver que se cumplen las tres condiciones de la proporcionalidad directa. Que haya una constante,
que se verifica en todas las columnas, que su fórmula sea I igual la constante por X, y por último el gráfico, que arranque en el origen y sea creciente. Queridas alumnas y alumnos, espero que este video les haya sido de utilidad.